En el video de hoy vamos a ver la historia del voto femenino. Según el feminismo a nivel mundial entiende esta temática como una lucha fundamental por la igualdad de representación. El origen de la demanda. El feminismo, en su esencia, busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Uno de los pilares más fundamentales de esta lucha ha sido el derecho al voto. Desde finales del siglo XIX, las sufragistas comenzaron a levantar la voz y a exigir su lugar en el espacio político, marcando el inicio de un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Primeras olas, movimientos sufragistas en Europa y América. A finales del siglo XIX y principios del XX, el sufragismo cobró fuerza, especialmente en Europa y América. En el Reino Unido, líderes como Emmeline Pankhurst y su Unión Social y Política de las Mujeres organizaron movilizaciones, huelgas y actos de desobediencia civil. En Estados Unidos, figuras como Susan Anthony y Elizabeth Cady Stanton fueron fundamentales para el movimiento. A pesar de enfrentar arrestos, violencia y oposición política, persistieron y su esfuerzo comenzó a dar frutos. Nueva Zelanda fue el primer país en otorgar el voto a las mujeres en 1893, seguido de Australia en 1902. Expansión del sufragio femenino en el siglo XX. Con el avance del siglo XX, el voto femenino empezó a ser reconocido en más regiones del mundo. Países como Alemania, Rusia y el Reino Unido concedieron el voto a las mujeres después de la Primera Guerra Mundial, reconociendo indirectamente su contribución al esfuerzo de guerra. Estados Unidos, después de años de lucha, ratificó la 19ª enmienda en 1920, garantizando el voto femenino. En América Latina, países como Ecuador en 1929 y Brasil en 1932 estuvieron entre los primeros en otorgarlo. Mientras que en Francia las mujeres tuvieron que esperar hasta 1944 y en Suiza hasta 1971. ¿Hay países que aún no reconocen el voto femenino en el mundo? Aunque ha habido un progreso significativo en la mayoría de regiones del mundo, aún hay regiones en el mundo que no reconocen completamente el derecho al voto de las mujeres. Hasta la entrada de la segunda década del siglo XXI, en Arabia Saudita, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y postularse para las elecciones municipales en 2015, aunque aún enfrentan restricciones en otros aspectos políticos. Es esencial destacar que, incluso en países donde formalmente se reconoce el voto femenino, en la práctica pueden existir barreras socioculturales que limiten este derecho. Por el momento, todos los países han otorgado oficialmente a las mujeres el derecho al voto en elecciones nacionales. No obstante, hay que tener en cuenta que aunque el voto femenino esté formalmente reconocido en la legislación de un país, en la práctica puede haber obstáculos socioculturales o políticos que limiten la capacidad de las mujeres para votar o postularse para un cargo. Arabia Saudita es un ejemplo notable en términos de avances recientes. Las mujeres sauditas obtuvieron el derecho a votar y postularse en elecciones municipales en 2015, aunque enfrentan restricciones en muchos otros aspectos políticos y de la vida cotidiana. También es relevante señalar que en algunos países con sistemas electorales no democráticos o con limitaciones significativas a los derechos civiles, aunque las mujeres puedan tener formalmente el derecho al voto, las elecciones pueden no ser libres ni justas, y el sufragio en sí puede carecer de significado real en términos de influencia política. En algunos lugares, mientras que el voto femenino puede estar reconocido legalmente, en la práctica existen barreras o limitaciones que dificultan el ejercicio pleno de este derecho. Estas barreras pueden ser de naturaleza cultural, social, económica o política. Por ejemplo, barreras culturales o religiosas. En algunas sociedades, las normas culturales o religiosas pueden desaprobar o desincentivar que las mujeres participen en actividades públicas, incluido el voto. Intimidación o violencia. En ciertas regiones, las mujeres pueden enfrentar amenazas o actos de violencia si intentan votar o participar en la política. Falta de acceso a la información. En algunas áreas, especialmente en regiones rurales o aisladas, las mujeres pueden no tener acceso a información sobre las elecciones o sobre cómo y dónde votar. Barreras logísticas. Las responsabilidades familiares, la falta de transporte o la ubicación remota de las casillas electorales pueden dificultar que las mujeres ejerzan su derecho al voto. Hay que tener en cuenta que los factores enunciados en general por el feminismo, en varios casos no se tratan de limitaciones exclusivas y únicas a las mujeres. Por ejemplo, la intimidación o violencia, la falta de acceso a la información y las barreras logísticas no discriminan en forma negativa a sexos o géneros en particular. Hay que tener en cuenta que estas no se tratan de limitaciones exclusivas a las mujeres. Estas barreras pueden ser consideradas genéricas y limitan el ejercicio de este derecho tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, con cierta razón, el feminismo resalta la cuestión y el significado de la intimidación o violencia.
En varias partes del mundo, la intimidación y la violencia se han utilizado para disuadir o impedir que las mujeres voten. Estas prácticas pueden ser tanto oficiales como no oficiales y varían en intensidad y naturaleza. Aunque no es posible hacer una lista exhaustiva, aquí se mencionan algunas regiones o países donde se han registrado incidentes de este tipo, según informes y datos disponibles hasta la entrada de esta segunda década. Afganistán, en zonas controladas por los talibanes antes de 2021, a menudo se intimidaba a las mujeres para que no votaran. También ha habido casos de violencia contra las mujeres que buscaban participar en el proceso electoral. Pakistán, en algunas áreas, especialmente en las regiones tribales y en zonas rurales conservadoras, ha habido informes de intimidación contra las mujeres votantes, en ocasiones, pactos entre partidos políticos para impedir el voto femenino. India, en ciertas zonas rurales y conflictivas, ha habido episodios de violencia e intimidación dirigidos a suprimir el voto, afectando en particular a las mujeres. África subsahariana, en países como Nigeria, Somalia y otros, la violencia electoral y las tácticas de intimidación, a menudo asociadas a grupos extremistas o conflictos internos, pueden disuadir tanto a hombres como a mujeres de votar, pero las mujeres pueden enfrentar riesgos adicionales. Oriente Medio, en países con tensiones sectarias o conflictos armados, como Irak y Yemen, la violencia electoral puede ser un problema que afecta la participación de las mujeres. América Latina, en contextos donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, como en algunas regiones de México, la violencia puede ser utilizada como herramienta de intimidación en periodos electorales, lo que puede tener un impacto desproporcionado en las mujeres. Estas son solo algunas áreas donde se han registrado incidentes de intimidación y violencia que afectan el voto femenino. En muchos de estos lugares, la intimidación no es exclusiva contra las mujeres, pero ellas pueden ser especialmente vulnerables debido a desigualdades de género arraigadas y a otras formas de discriminación. Es importante tener en cuenta que la situación puede variar considerablemente dentro de un mismo país y que, en muchos lugares, las mujeres han demostrado una notable resistencia y determinación para ejercer sus derechos políticos a pesar de los desafíos. Por lo tanto, cuando se menciona que no se reconoce completamente el derecho al voto de las mujeres, se refiere a la diferencia que a menudo existe entre la ley y su implementación práctica en ciertos contextos. Es decir, aunque las mujeres tengan legalmente el derecho de votar, diversos obstáculos pueden impedirles ejercer ese derecho en la práctica. Espero que te haya gustado el video en donde hemos tratado el voto feminismo. Si estas temáticas es de tu interés, no olvides darle un me gusta y por favor suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.